Excelente, bueno, cuéntanos un poco, obviamente, pues de ser precandidato a ser un candidato oficial, ¿cuál es la diferencia ahora? Bueno, sin lugar a dudas, para mi persona, como hoy como candidato, yo creo que no hay mucha diferencia, porque considero que en este momento mi trabajo consiste en continuar haciendo, solo que de forma mucho más sistemática, con mucha más profundidad y con mucha más fuerza, convertirme en un luchador social como lo he sido prácticamente los últimos 20 años de mi vida. Ser un luchador de la comunidad, un miembro de la izquierda salvadoreña, y en este momento la misión es aspirar a servicio público, pero a un servicio público diferente, a un servicio público que verdaderamente genere esperanza en un momento muy, pero muy importante que vive nuestro país, de mucho contenido político, pero también de muchos retrocesos democráticos. Por eso, si bien es cierto, antes éramos precandidatos y antes de eso siempre hemos sido luchadores sociales y siempre hemos sido militantes de izquierda, hoy por hoy la única diferencia es que tenemos que movilizarnos más, tenemos que, por supuesto, estar mucho más vinculado al territorio, platicar más, compartir más con la población, que sería quizás hoy en este tiempo de pre-campaña como la única diferencia a la cual yo pudiera mencionarle en esta ocasión. Bueno, pues ahí está la diferencia, obviamente, pues ya la responsabilidad ya es más real, digámoslo así, obviamente, pues siempre has tenido, bueno, el pasado, lo has comentado aquí en la entrevista, pues tu trabajo, obviamente. Ahora bien, pues en la entrevista pasada hemos hablado de los temas que tienen importancia, obviamente, en El Salvador. Vamos a ir ya calentando, Rodrigo. Obviamente, pues vamos a hablar de lo último acontecido en el país, es decir, entre semana. Has visto obviamente la cuestión del huracán ETA que afectó a Nicaragua, a Honduras y obviamente también a Guatemala, pero El Salvador no. O sea, no directamente con con la naturaleza, obviamente. Sí hubieron algunos inundaciones y todo, pero no al extremo como sucedió en los países vecinos. A ver, el gobierno toma la decisión de apoyarlo de manera económica y también con respecto a alimentos. ¿Cuál es la opinión que le genera esta situación a Rodrigo Cerritos con respecto al tema del huracán ETA y la ayuda del gobierno a los ciudadanos de los hermanos? Bueno, afortunadamente ETA no golpeó directamente a nuestro país, El Salvador. Eso es muy importante porque siendo un país muy vulnerable y habiendo desmantelado toda la política de protección civil que ha desarrollado el gobierno, es decir, hay un desmantelamiento, se han perdido las capacidades de darle respuesta inmediata al pueblo, nos parece que hemos sido, no hemos sido afectados directamente. Ahora, el gobierno creo que estoy convencido de que ha usado el dolor de nuestros hermanos centroamericanos, de nuestros hermanos guatemaltecos, de nuestros hermanos hondureños, para continuar con la política de sometimiento a lo que yo llamo verdaderamente un circo político. No se debe de utilizar el dolor para buscar llevarle falsas expectativas a la población, especialmente en pueblos como Honduras que se han visto afectados, y consideramos que el tema de la solidaridad es un componente importante, lo cual nosotros debemos de fortalecer. La unidad centroamericana debe de ser un componente importante, pero lo que el presidente de la República está haciendo es llevando alimentos, los cuales ya están prácticamente por vencerse. Yo lo que le pediría a nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos es que revisen el estado de los alimentos. Y si esos medicamentos, y si esos alimentos tienen, obviamente ya tienen señales de que están en malas condiciones, denunciarlo, porque en El Salvador lo que está pasando es que no han habido lo suficientemente filtros para darle una transparencia a la entrega de alimentos que se ha hecho en El Salvador. Hoy por hoy El Salvador vive una terrible situación de pobreza, de desempleo, de desigualdad, y llevar
alimentos que están a punto de vencerse porque no han tenido la capacidad de distribuirlos en El Salvador, me parece que es una medida que al final el tiempo le pasará factura al gobierno de Bukele. Muy bien. Bueno, también se ha dado entre semanas lo que es el allanamiento a la cuestión del Ministerio de Salud, obviamente, con respecto a toda esta situación, ¿no?, que viene relacionado. Ahora bien, Rodrigo, ¿qué puedes decirnos tú con respecto a esta temática? Obviamente la Fiscalía llegó y pues a inspeccionar, no sé si tendrán informes o datos de manera oficial, pero con respecto a estos allanamientos, ¿cuál sería tu postura? En primer lugar, hay que revisar algunos elementos que nos muestran señales. Precisamente días antes de la derrota de Donald Trump en Estados Unidos, el fiscal general de la República se reúne con el actual embajador Johnson. Un dato curioso: pierde Donald Trump en Estados Unidos y la Fiscalía realiza allanamientos a instituciones de gobierno como el Ministerio de Salud Pública, también al Ministerio de Hacienda, y se da un enfrentamiento institucional nunca antes visto. Es decir, vemos a la Policía Nacional Civil junto a la Unidad de Mantenimiento del Orden boicoteando, obstaculizando la labor de la Fiscalía. Eso son elementos concretos. Esos son elementos que se pueden comprobar porque hemos sido testigos de los datos que se dio en diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es la lectura que puedo yo hacer en este momento? Uno, es que algo ha pasado en la Fiscalía para este viraje. Tenemos 4 o 5 meses de estar siendo testigos de alto grado de falta de transparencia, de utilización partidaria de los recursos del Estado, de graves señalamientos de indicios de corrupción en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena. Los diferentes medios de comunicación han señalado alrededor de 30 casos con evidencia que nos dice que el gobierno de Bukele ha hecho uso ilegal de los recursos. Y la Fiscalía inicia la investigación y lo que yo puedo concluir es que el gobierno de Bukele tiene miedo que se le encuentren precisamente documentos que respalden todo lo que ya se conoce en el país. Es un retroceso que nunca antes habíamos tenido en el país. La Policía Nacional Civil es una de las instituciones que nació producto de los acuerdos de paz, producto del entendimiento y producto de una nueva forma de Policía Nacional Civil. Ayer vimos a una Policía Nacional Civil siguiendo órdenes políticas, siguiendo órdenes partidarias con el objetivo de boicotear, con el objetivo de ocultar y muy peligrosamente con el objetivo de incidir en la justicia salvadoreña, algo que verdaderamente preocupa a sectores democráticos en el país. El Salvador no puede retroceder en materia institucional, no puede retroceder en el tema de tener a una policía de Hacienda como la que teníamos en los años de la represión. Y hoy, precisamente en una fecha tan pero tan importante, un 11 de noviembre, recordamos para la izquierda, esta es una fecha que nos conmemora, que nos hace reflexionar la importancia de luchar, de trabajar, de denunciar las desigualdades, las injusticias. Así como hace 31 años el pueblo salvadoreño luchó para construir la paz, hoy vemos con preocupación señales profundas de retrocesos en materia democrática, en materia institucional, en materia de derechos humanos, en materia de transparencia, y los niveles de polarización política producto de una cultura electorera por parte del gobierno nos está llevando a situaciones de grave caos en nuestro país, El Salvador. Muy bien, bueno, tenemos una nota reciente de Europa Press, es un periódico digital de Europa, el más visto, digámoslo así,
Pues dice lo siguiente: 11 de noviembre del 2020, los homicidios vuelven a incrementarse en El Salvador en octubre y la Fiscalía registra una media de 5 al día. Voy a leer un poco de la nota que dice así. La Fiscalía de El Salvador ha revelado este miércoles que los homicidios en el país centroamericano han seguido aumentando en octubre, para un total de 153 durante este mes, una media de 5 al día. El incremento de las cifras de homicidios en El Salvador es constante desde mayo y los datos hechos públicos por el Ministerio Público, según ha sostenido la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, contradicen la versión del Ejecutivo de Nayib Bukele, obviamente, sobre este delito, ya que la administración defiende que disminuyen. En mayo, según los datos recogidos por el diario salvadoreño en la prensa gráfica, se confirmaron 66 homicidios, un promedio de 2 diarios. En junio se constataron 69, mientras que desde julio el incremento ha sido significativo: 116 en julio, 125 en agosto, 132 en septiembre y en octubre. El Instituto de Medicina Legal, el IML de El Salvador, rebaja la cifra proporcionada por la Fiscalía hasta los 126. Bueno, continúa la nota, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto, con respecto obviamente a la cuestión esta de los homicidios en el país. ¿Ha vuelto? Porque algunos días dice 0 homicidios. ¿Cómo está esta situación, Rodrigo? En primer lugar, habría que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la política de Estado en materia de seguridad pública? Y se nos viene a nuestra mente el famoso lema del gobierno: Plan Control Territorial. Pero nadie sabe los componentes de ese plan. No conocemos cuáles son los ejes fundamentales en que se sostiene esa política de gobierno de Bukele. Pero lo que sí sabemos es que esta política del Plan Control Territorial tiene fase 1, fase 2 y en realidad no sé cuántas fases tiene. Y en cada fase el único componente que ha estado presente como una política de Estado del gobierno de Bukele es el endeudamiento. Pedir más recursos para el Plan Control Territorial, y eso desde los primeros días de la llegada con este gobierno. Por lo tanto, conociendo eso y teniendo en cuenta las notas periodísticas de investigación, teniendo en cuenta lo que uno recoge en el territorio, teniendo en cuenta lo que nos dice la gente en las zonas afectadas por la delincuencia, es simple y sencillamente que existe un pacto, un entendimiento entre el gobierno y las principales bandas criminales del país, y que estas bandas criminales están siendo subsidiadas por medio de dádivas que pronto espero que se conozcan. No considero que exista una política real en el país de golpear a la delincuencia, de buscar políticas que eviten las injusticias, que garantice la reinserción, y por lo tanto es lamentable que la política de Estado esté siendo manipulada a tal grado de decir que si se inicia el proceso de destitución del actual director de la policía, se rompe los niveles bajos de homicidios. Porque otro elemento importante a destacar es que cuando las pandillas deciden elevar los homicidios, lo hacen. Y el gobierno hace un show en las cárceles, hace un despliegue militar, hace un despliegue policial, y nuevamente se controlan los supuestos, las estadísticas. Es decir, las pandillas tienen la capacidad de elevar y de disminuir los homicidios cuando ellos lo deseen. Por lo tanto, el Estado, la Policía Nacional Civil, los organismos de seguridad pública no tienen una política real. La única política que tienen es el entendimiento con las maras, y esto, como aspirantes a ser funcionarios públicos, tenemos que decirle con claridad. En el gobierno de Funes se hizo algo similar. Hoy se evidencia que el gobierno de Bukele ha pactado directamente. Si en aquella época se cometieron errores en materia de seguridad pública, hoy este gobierno de Bukele ha
incrementado la alianza entre los sectores criminales y el gobierno, y por lo tanto una